¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a una clase más de los profetas mayores. En esta oportunidad estamos en la clase número 2 y pues vamos a seguir ahondando en la lectura y el estudio de este libro tan impresionante y con tantas cosas que para nosotros son importantes y, ¿por qué no decirlo, para todos? Claro que sí. Así que empecemos con la clase. El libro de Isaías es un libro abundante, es un libro voluminoso, por eso hemos dicho que es considerado como uno de los profetas mayores, por la extensión del libro del profeta. Ahora, vamos a tratar de estudiar las partes más importantes de este libro, las más sobresalientes, porque en nuestra intención de querer estudiarlo todo a profundidad, pues no vamos a poder, porque tenemos otros profetas más que estudiar. Así que vamos a entrar al capítulo 9. En la clase pasada hablamos del llamamiento de Isaías que se encuentra en el capítulo 6. Hicimos un breve análisis de las partes generales de este libro. Y en esta oportunidad vamos a analizar el capítulo 9 del libro del profeta Isaías. ¿Qué dice este libro? Primero, empieza con un texto. El texto dice lo siguiente. Isaías capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esta es una profecía que se dio cumplimiento mucho tiempo después de que fue dada, y se dio en la primera venida a esta tierra por parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús llega aquí, llega a este lugar, Él se instala en Galilea. Usted recuerda la historia, usted sabe, no tengo por qué ahondar en esto. Usted sabe que Dios planificó todo, Él cuadró todo para la llegada de su Hijo. Todo estaba previsto. Hasta el censo que Herodes estableció hizo que tanto María como José se trasladaran a su lugar de origen, a Belén, para que el Hijo de Dios naciera en este lugar. Bueno, recordemos que el Señor Jesús se traslada hasta Capernaum y Capernaum se convierte en su centro de operaciones, vamos a decirlo así. Y no hay una evidencia de que el Señor haya cambiado ese centro de operaciones. Parece que siempre volvía al mismo lugar, retomaba energía y volvía a salir, ¿verdad? Era un centro, un lugar al cual Él siempre llegaba para de alguna manera establecer los pasos a seguir en su predicación del Evangelio. Capernaum quedaba en Galilea. Ahora, hemos leído este versículo, no nos adelantemos, vamos a ir poco a poco. En la última línea de este versículo dice: pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles, que es como una expresión con énfasis, ¿verdad? Porque ya Galilea era un lugar donde los no judíos habitaban. Si alguien no era parte del pueblo judío, pues Galilea era su lugar para poder habitar, para poder comercializar, aparte que tenía pues el mar de Galilea, que en realidad era un lago, y estaba allí. Entonces Galilea era un lugar al cual los judíos despreciaban un poco, hablaban mal. Ya el hecho de decir que Galilea era de los gentiles, entonces era decir como que no era un lugar muy agradable y que seguramente hacían prácticas que no estaban de acuerdo con la ley, con la Torá. Entonces, por ese lado, era despreciado este lugar. Ahora vamos a remontarnos un poquito más en Galilea, porque acá estamos viendo la profecía que se da para ese lugar, la profecía que se da en torno a aquel lugar que fue el lugar donde el Señor Jesús se estableció y eligió para poder empezar su ministerio. Eso ya nos dice la importancia espiritual que ese lugar, despreciado por muchos, tenía
para nuestro Señor Jesús y para nosotros también hoy en día. ¿Qué le parece si conocemos un poquito más de este lugar, de Galilea? ¿Qué cosas atractivas tiene Galilea? Al día de hoy también hay cosas que todavía se mantienen. Así que vamos a ver un pequeño video para informarnos y para adentrarnos en la historia de este lugar muy mal llamado por la gente judía, ¿no? Muy mal considerado, pero donde el Señor escogió para poder iniciar su ministerio. Así que veamos el video. Es del tamaño de Washington, D.C. y según la fe cristiana, Jesús mismo caminó aquí, sobre las aguas del mar de Galilea. Pero no es exactamente un mar, es un lago de agua dulce. Y no es cualquier lago de agua dulce, es el lago de agua dulce más bajo del mundo y el segundo más bajo después del Mar Muerto. Te voy a presentar 7 elementos que seguramente no conocías acerca del mar de Galilea. Los israelíes lo llamamos Kineret, que en hebreo suena como violín, que se dice Kinor. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, si lo mirás desde arriba, su forma se parece a un violín. Pensamiento algo romántico, pero no del todo preciso. El nombre Kineret es un nombre antiguo y se ha encontrado inscrito en restos arqueológicos de 3.500 años de antigüedad. En aquellos días no había ni drones, ni siquiera mapas, por lo que realmente no sabían cómo era el lago desde arriba. La razón detrás del nombre es muy simple. Lleva el nombre de la antigua ciudad Kineret, que flanqueaba el lago hacia el noroeste durante el período cananeo temprano hasta el período persa. Este lugar fue testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. La creación de la agricultura, las guerras entre el antiguo Israel, Grecia y Roma, las historias de Jesús y sus discípulos. Tesoros de sabiduría se desarrollaron aquí, inclusive el Talmud jerosolemitano. Este lugar, que supo ver prosperidad y florecimiento de vida judía durante siglos, fue escenario del albor de una de las etapas más exitosas del socialismo en el mundo, el kibutz israelí. Durante 500 años Tiberíades ha sido uno de los centros de vida más importantes para el pueblo judío en la tierra de Israel. Construida en el año 20 por Herodes Antipas, la ciudad lleva el nombre del emperador romano Tiberio y es un importante centro turístico por su proximidad al mar de Galilea y por su santidad para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las tumbas de enormes pensadores judíos como Rabí Akiva, Rabí Yohanan ben Zakkai, Rabí Meir Baal Hanés y el propio Maimónides atraen a miles de creyentes cada año, al igual que la Santa Iglesia de San Pedro y la Mezquita del Mar, que en el pasado era utilizada para la oración por parte de pescadores musulmanes. El paseo marítimo, que se extiende por todas las playas de la ciudad, ofrece una de las vistas más románticas de Israel. Hacete un favor, trata de levantarte temprano un día para ver el fascinante amanecer aquí, sobre el lago, en uno de los hoteles en la costa del Kineret. Al sur del mar de Galilea, donde desemboca el río Jordán, lugar en el cual Juan el Bautista bautizó a Jesús, se estableció el primer kibutz, en el año 1910, Degania. Aquí el trabajo y la vida se comparten entre todos. Es un lugar donde cada uno recibía de acuerdo a su necesidad y trabajaba de acuerdo a su capacidad. Degania es la madre de todos los kibutzim. Es una startup israelí de alto impacto social que ha influido en la sociedad israelí hasta el día de hoy. Aquí en la zona del mar de Galilea es donde Jesús vivió, trabajó, realizó milagros y reunió a sus primeros discípulos. Este es el barco de Jesús, que cuando 2 hermanos estaban explorando la playa del kibutz Sinosar, encontraron un clavo viejo y decidieron seguir cavando más profundo, y así es como hallaron este barco, que fue construido a partir de 12 tipos de árboles en el siglo I. Detrás mío, acá nomás, está el Monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús realizó el llamamiento a vivir en modestia y sin violencia en su famoso Sermón de la Montaña. Esta es solo una pequeña muestra de algunos de los sitios que visitamos con hermanos cristianos cuando llegan. Esta vía es testigo de la peregrinación de millones y millones de cristianos que con brazos abiertos recibimos en Israel. Importante. Y bueno, ahora el punto aquí es por qué estamos recién en este primer versículo, y el tema es por qué el Señor escogió este lugar. Acá hay una profecía y la profecía se tenía que cumplir. Y esta región de Galilea pues era un lugar que para los judíos se había contaminado, ¿verdad? No habían mantenido la pureza, se habían contaminado con los samaritanos, que eran despreciados por los judíos, y además con otras razas que rodeaban, ¿no? Que estaban en los alrededores. Por eso es que se había convertido en la Galilea de los gentiles, o también llamada Galilea de los extranjeros. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús decidió estar en este lugar?
¿por qué no se trasladó e hizo su centro de operaciones en Jerusalén? Jerusalén era el centro religioso de aquel lugar porque el templo se encontraba en ese lugar. Y además cada vez que la gente subía a adorar al templo una vez al año, pues podía haber sido conocido, la gente podía haberlo registrado y sería mejor para que se extienda el evangelio, ¿no? Otra opción también hubiera sido, ¿por qué no se estableció en Belén? Si él nació en Belén, está cerca de Jerusalén. Entonces, desde ahí podía haber tenido un ministerio que hubiera crecido mucho más rápido quizás. ¿Por qué escoger este lugar que además era despreciado por los judíos? Y Jesús quería alcanzarlos, quería llegar a su pueblo. Entonces, ¿por qué era un lugar que era tan rechazado por su propio pueblo? La respuesta nos da aquí Isaías, porque hay una profecía y la profecía se tenía que cumplir. Y además de esto, también retomando un poquito, Belén, según las escrituras, era el lugar donde nacería el Cristo. Entonces, si el Señor se establecía en ese lugar, era, a decir de muchos, el lugar perfecto para darse a conocer. ¿Pero por qué escogió entonces Galilea? Y como les repito, la respuesta la da aquí el profeta Isaías, tiempo antes de que suceda este evento tan maravilloso. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, que era la condición en la que se encontraba Galilea, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que son lugares que se encuentran en la región de Galilea. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Recuerden que hay un mar, el mar de Galilea, y el camino del mar, refiriéndose a Galilea, se llenará de gloria de aquel lado del Jordán. Y específicamente lo dice Galilea de los gentiles. Otras versiones, vamos a leer por ejemplo la versión Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, este tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Es una profecía que se cumplió, porque cuando el Señor vino y estableció allí su lugar, su centro de entrenamiento espiritual, su lugar estratégico para donde Él podía partir a predicar el reino, ese lugar se llenó de gloria, porque el lugar que había sido menospreciado ahora era un lugar donde el Salvador había empezado su ministerio, donde el Señor predicaba por primera vez: el reino de los cielos se ha acercado. Y todo lugar donde el Señor se encuentre, todo lugar que le permite entrar al Señor, es un lugar que recibe bendición. Usted seguramente tiene muchas experiencias de que en el lugar donde usted se encuentra, donde usted está, la presencia de Dios trae bendición también para todos los que están a su alrededor. Donde está un cristiano se abre una puerta y una ventana de bendición para las personas que están a su alrededor. La casa de un cristiano que acoge a otros, pues también servirá para bendecir a esa persona. Galilea de los gentiles, la mal llamada, la despreciada, también se convierte en un lugar donde la gloria de Dios se hace visible para el hombre, donde el reino de los cielos se acerca al hombre a través de su Hijo Jesucristo. Qué maravillosas estas palabras y qué maravilloso es ver que se dio cumplimiento. Ahora vamos a ver qué cosas sucedieron en Galilea. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico,
¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y toma tu lecho y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Bien, entonces hemos podido ver que Jesús al principiar o al iniciar su ministerio, pues lo hace con señales, con maravillas, con milagros, como hemos visto. Solamente han habido tres. Solamente han habido tres que he puesto como una referencia: la tormenta, el Señor calmando la tormenta, convirtiendo el agua en vino y sanando a un paralítico. Pero hay otras más, como la pesca milagrosa, por ejemplo, que también se dio allí como la pesca milagrosa, por ejemplo, que también se dio en el mar de Galilea. Entonces son ejemplos de cómo una ciudad que había sido menospreciada pudo alcanzar tal gloria, como dice pues en el versículo que hemos leído, que será llena de gloria. Y en esta traducción viviente dice que lo despreciable que era y las tinieblas en las que estaba viviendo no lo serían por mucho tiempo, porque precisamente habrá un tiempo, dice, en el futuro, cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Y precisamente por eso es que hemos visto esto que se dio, y fue tremendo en su tiempo, milagros que no habían visto nadie. Ahora bien, también dijimos que era necesario que se dé cumplimiento a esta profecía. En Jerusalén, en el centro religioso de aquel lugar, habían personas que trataban de mostrarse piadosas, ¿verdad? Ahí tenemos varias personas conocedoras de la ley, como los fariseos, los saduceos. Entonces era ya un lugar de operaciones donde ellos se desarrollaban, y seguramente, como sucedió, no estaban dispuestos a recibir la palabra de Dios, porque ellos fueron los primeros en que se negaron a recibirla. Así que el haber empezado ahí su ministerio quizás hubiera sido también un poco más difícil, porque la oposición hubiera sido mayor. Pero hacerlo en Galilea de los gentiles da cumplimiento a lo que Isaías había profetizado mucho tiempo atrás. Así que interesante lo que podemos ver aquí, interesante todo este. Estamos recién en un versículo. Si nosotros nos damos cuenta, voy a volver a la Reina Valera, que es la Biblia que nosotros usamos, nos vamos a dar cuenta que esto nos habla todo del capítulo 7 en adelante, del 7 al 12 específicamente. Yo he tomado a partir del 9, pero del 7 al 12 hace referencia a la llegada del Señor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Habla de una situación que va a ir cambiando, que va a ir mejorando. Y el versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto.
estamos viendo aquí la profecía que se cumplió acerca de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Isaías profetiza esto en los tiempos del rey Acaz. Acaz fue uno de los reyes malos que reinaron en Judá. Nosotros en la primera clase hablamos de que Isaías empieza su ministerio profético a la muerte del rey Usías. Este rey que, anduvo bien, digamos, de los caminos del Señor. Luego viene su hijo Jotam, que también estuvo bien, ¿verdad? Y a este hijo Jotam le nace este hijo Acaz. Este hijo Acaz hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y en ese tiempo es cuando el profeta Isaías da esta profecía. Bien, entonces hemos hablado el lugar donde el Señor ha desarrollado su ministerio. Mire cómo se va desarrollando este libro en este capítulo específicamente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Este pueblo, pues como repito, Galilea, que se había mezclado tanto, conocían lo que decían las escrituras, pero también se habían incorporado y se habían mezclado con naciones paganas. Entonces había una mezcla entre las escrituras y el paganismo. ¿Qué ha salido de eso? Imagínese usted, ¿no? Entonces este lugar que andaba en tinieblas y en oscuridad vio gran luz. Jesús nos dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es así que cuando el Señor Jesús llega, representando esa luz de vida, las tinieblas huyen, las tinieblas desaparecen y se da un mover tremendo en esta zona de Galilea. Y todo esto podemos nosotros entender que hace referencia a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Así que interesante, ¿verdad? Ahora, en el versículo 8, porque los primeros versículos hablan, lo que hemos visto, hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de las condiciones que se iban a dar para que Él pueda llegar. Y ahora en el versículo 8 habla de la ira de Jehová contra Israel. Es como que volvemos nuevamente al tiempo, a la época en la que Isaías desarrolló su ministerio y nos dice en el versículo 8, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y el versículo 9 dice, y la sabrá, o sea, la palabra, la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y la boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahora, le está hablando directamente al
a Jacob, que era su pueblo, era toda la nación, tanto el reino del norte como el reino del sur. Esa palabra fue dada a todo el pueblo, pero cayó específicamente sobre Israel, o sea, el reino del norte, donde los pecados pues eran mayores o eran más repetitivos, donde la gente se había apartado más de Dios. Ahí es donde cayó la furia del Señor, porque sabemos que la tribu más grande de Israel, del norte, del reino del norte, era Efraín, y muchas veces a Israel se le refiere como Efraín. Por eso es que acá vemos específicamente, Samaria era la capital, dice Efraín, hablando específicamente de Israel, pero como era la tribu más grande, se refiere a todo Israel como Efraín. Efraín y los moradores de Samaria, con soberbia y altivez, van diciendo, bueno, si se caen los ladrillos, nosotros vamos a edificar de cantería, y si se terminan, pues se cortan los cabrahigos, vamos a poner en su lugar los cedros, como que las cosas se pueden reemplazar, como que no importa si el Señor nos castiga de esa manera, porque podemos hacer otras cosas o nos podemos levantar de otra manera. Entonces estamos llegando a un punto en donde Dios está enviando una palabra tremenda de juicio, con nombres propios de aquellos que iban a dañar a su pueblo, que iban a castigar a su pueblo, pero sin embargo la soberbia de este pueblo era tan grande y no le importaba pasar por encima de lo que el Señor dijere, porque, bueno, sí se puede hacer otra cosa, sí podemos sacarle la vuelta a las palabras de Dios, a la advertencia de Dios. Y bueno, el juicio tuvo que llegar, y tuvo que llegar de una manera muy dura. Y habla específicamente de Rezín, que era el rey de Siria. Eso lo vimos en la clase pasada, el rey de Siria. Y también habla de otros enemigos, entre ellos los filisteos. Uno estará al oriente y el otro al poniente, y la boca llena de ellos, y a boca llena los devorarán. Habla de destrucción, habla de catástrofe terrible, habla de destrucción, habla de castigo, habla de juicio. Es tremendo. Es soberbia, era tan grande que no le importaba si es que viniera de repente algún ejército y derrumbara los muros, porque ellos lo edificarían nuevamente, encontrarían la forma, la manera de volver a levantarlos sin intervención de Dios, sin tener que volver su mirada a Dios. Esto habla de soberbia, esto habla de un pueblo que no quería reconocer su necesidad de Dios, y más aún cuando Dios, a través de su profeta, les estaba dando esta palabra, diciéndoles lo que iba a venir. El corazón endurecido de este pueblo iba a ser su perdición, iba a traer contra ellos terrible esclavitud, e iban a ser exiliados más adelante. Y además lo más interesante de todo esto es que habla de que ellos en su mente tenían la idea de que iban a edificar algo mucho mejor, porque aquí se dice que si los cabrahigos estaban, que un árbol, estaban cortados, pues ellos ahora iban a elaborar de cedro, que era una madera mucho mejor. Entonces esto habla de soberbia, no me importa que me destruyas, porque yo lo voy a levantar y va a ser algo mejor. Una soberbia y un orgullo que había llegado al límite, a llenar la copa de la ira de Dios. Algunos manifiestan que esto denota una imagen psicológica de cómo era la forma de pensar de esta generación malagradecida. Esto no solamente abarca un aspecto de la vida, en este caso el espiritual, sino también la psicología del pueblo, cómo pensaba el pueblo y por qué llegaron a ese momento en donde su pensamiento pues está trastocado, en donde no entienden razones. Y eso muchas veces pasa el día de hoy. A la gente pues se les dice, se les habla, hay juicios también que están en la palabra del Señor y que vienen contra una generación perversa.
pero la gente parece que no entiende. Por eso es que la Biblia dice que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y a veces uno, yo no sé si le ha pasado, pero a veces uno dice, pero ¿por qué no entienden? ¿Por qué están tapados sus ojos espiritualmente? ¿Qué es lo que sucede? Hay una afectación de todas las áreas de la persona. Cuando la persona vive de espaldas a Dios, afecta su psique, que es su mente, su intelecto, afecta su corazón, afecta sus relaciones sociales con las demás personas. Todo es afectado, y el pueblo de Dios es una clara imagen de todo lo que ocurría en su corazón. Usted se pone a pensar ahora y diría, pero si me llega una palabra así, y esta no era la primera palabra, ya le había llegado más palabras para el pueblo, pero si me llega algo así, pues inmediatamente iría y doblaría mis rodillas y pediría perdón a Dios. Intentaría no volver a cometer los mismos pecados, los mismos errores. ¿Y por qué este pueblo no lo hacía? Es que habían llegado a una condición tan deplorable. Recuerden ustedes, recuerden muy bien todo lo que sucedió después. La alianza que posteriormente realiza el rey de Judá con los asirios y la visita que él hace a Damasco permite que él pueda tener contacto con el altar que había en ese lugar y con la religión que había en ese lugar. Entonces le pareció algo excelente como para traerla e implantarla en su nación, en su territorio. Y ahí es donde comienza la perversión espiritual a través de los ídolos, a través de demonios que están dentro de estos ídolos, y que lo que va a hacer es contaminar aún más el corazón del hombre, llevándolo a niveles totalmente extremos de depravación, de pecado, de soberbia, de autosuficiencia. Bien, como hemos podido ver, entonces Israel ha pasado por diferentes problemas, diferentes ataques. Su vida ha sido prácticamente marcada por la violencia, por la sangre derramada de muchos judíos, y a pesar de todo eso siguen todavía, ¿verdad?, en lo mismo. Cosas similares se están dando en nuestro tiempo. La gente pues está llenando la copa de la ira de Dios todos los días. Así que vamos a ver un video que de repente puede resultar ofensivo, y de repente usted puede decir, pero ¿por qué poner eso? Porque la iglesia no puede cerrar sus ojos. La iglesia no puede decir, eso yo no quiero estar enterado, o de eso yo no quiero saber, porque sabe que si usted no lo ve, otros lo van a ver, y otros hasta van a aceptar esas prácticas. Así que mejor es saber y conocer la condición en la cual se encuentra la humanidad al día de hoy. Así que vamos a ver este video. Hoy mirad dónde estamos, por fin es el Día del Orgullo Gay 2017. Mira aquí el hombre haciéndose el selfie, míralo ahí. Este es un día muy importante porque todavía hoy muchísima gente lo está pasando muy mal. Todavía mucha gente es insultada, maltratada e incluso asesinada. Por eso hoy es un día de fiesta, pero la fiesta es una reivindicación. Estoy con Rita, que es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, a la cual yo le voy a dar las gracias porque desde el Ayuntamiento se ha fomentado el orgullo. Joder, es maravilloso lo que estamos viendo desde aquí arriba. Pues sí, hace 2 años llegamos al Ayuntamiento de Madrid y fue la primera vez que pusimos la bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles, que creo que fue un momento histórico. Desde entonces todos los años, y por supuesto todos los años, poniendo todos los recursos de seguridad, de limpieza y de organización para que el orgullo sea la fiesta y la enorme reivindicación de libertad que tiene que ser. Tú vienes desde Murcia o desde el mismo Berlín, en el ASA o la Lufthansa, chica, voy con tu Madrid.